presencia en medio nuestro. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tu mano poderosa sea extendida a nuestro favor. En el nombre de Cristo Jesús. Yo oro a ti que hoy algo pase en nuestro interior. Que hoy seamos mudados en nuestro corazón. Y yo te ruego tu unción en medio nuestro. Pastoréanos, Espíritu de Dios, ministranos, háblanos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Que salgamos de esta reunión diciendo, hoy tuvimos un encuentro personal con el Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos la bienvenida, ya sé que estás aquí, Espíritu de Dios, pero ahora tú haz lo que quieres hacer con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle ese fuerte aplauso al Señor. Vamos a exaltarlo y darle la gloria y la honra que se merece nuestro Dios, amén. Salmos capítulo 42, los dos primeros versículos. Si ya están ahí, me levantan la manito, por favor. Y dice así, Salmos capítulo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Quiero leerles este mismo pasaje, pero en la versión Palabra de Dios para Todo. Me encantó como lo dice. Dice así: como un ciervo busca agua fresca cuando tiene sed, así me desespero yo buscándote, Dios mío. Mi sed es de Dios, del Dios que vive. ¿Cuándo es que voy a presentarme ante Dios? Amén y amén. Hambre y sed por Dios. Hambre y sed por su presencia. Hoy en día la iglesia está pasando por un tiempo de adormecimiento. Es como si estuviera en un estado de conformismo a la presencia de Dios. Esto es porque no solamente afectó la pandemia. A cada uno nos golpeó duro la pandemia porque nos encerraron a las malas y por supuesto no podíamos salir, y cuando teníamos que ir a la iglesia nos teníamos que poner a conectarnos en una pantalla y poder ver el servicio, y no estábamos acostumbrados a eso. Eso trajo una especie de conformismo al decir, ya puedo ver por una pantalla el servicio, entonces ¿para qué me esfuerzo en ir presencialmente a la iglesia? O quizás con tantas cosas que suceden en nuestro hogar cuando estamos conectados, nos distraen y estamos más pendientes de las cosas que suceden a nuestro alrededor que lo que Dios nos quiere decir. Y esto ha traído un adormecimiento en nuestra área espiritual para con Dios. Y no solamente esto, sino que además es como estar conforme con que Dios nos dé lo que necesitamos y ya. Básicamente es decir, si Dios me da lo que yo necesito, con eso ya está suficiente. Es como decir, es necesario cumplir con Dios, porque debo asistir a la iglesia por un compromiso, pero se ha perdido ese primer amor y esa pasión por Él. Es decir, yo sé que Dios está conmigo. Yo voy todos los domingos a la iglesia, pero hasta ahí llega mi compromiso con Dios. Y ha venido un adormecimiento de decir, yo solamente creo en Dios y ya con eso es más que suficiente. Y quizás también se está enfrentando las personas a las muchas ocupaciones, el mucho trabajo, las demandas diarias de la vida han hecho que la iglesia esté perdiendo esa hambre y sed por Dios.
la gente corre al Señor porque les dé un trabajo, porque les dé la bendición, porque Dios los bendiga. Pero cuando llega esa bendición, se pierde lo que tenían al principio, y esa era hambre y sed por Dios. Se va perdiendo. Porque como dicen, ahora como estoy tan ocupado, como tengo tantas cosas que hacer, Dios entiende. Dios sabe que yo lo amo. Pero lamentablemente es Él decir, yo sé que Dios me ama, Él sabe que mi corazón está ahí, yo estoy para Él. Se conforma uno con eso y se va perdiendo poco a poco la necesidad de tenerlo a Él cerca, de querer buscarlo, de tener su presencia continuamente en sus vidas. Y eso le pasó a la iglesia más grande en el primer siglo, pero la que se convirtió en el centro del cristianismo. Éfeso se convirtió en un lugar donde empezó un gran y poderoso avivamiento. Éfeso era la capital en su momento, donde iban todo el mundo a adorar a las imágenes. Era una ciudad idólatra. Allí estaba el templo, una de las maravillas de ese entonces, las maravillas más grandes de todo el mundo, y era el templo de la gran diosa Diana de los Efesios. Y todo el mundo iba para celebrarle y para estar con ella. Pero cuando llegó el evangelio, eso se acabó. Y ahora se había convertido en la capital del cristianismo, de un avivamiento. Pero el Señor en Apocalipsis le dice, yo conozco tus obras y yo sé que has trabajado fuertemente, has velado, eres celoso, eres servicial, eres, mejor dicho, los mejores para trabajar en la iglesia por amor a la obra. Pero le dice, tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, porque si no vendré y quitaré el candelero de tu lugar. Y eso quizás para muchos les dice, bueno, es normal, pero es que si Dios quita su candelero, que es la presencia del Señor, es absolutamente muerte para todo aquel que está en ese lugar. Y eso era lo que el Señor le estaba diciendo. Los estaba felicitando por el gran trabajo que estaban haciendo, por las muchas ocupaciones, pero esto se estaba encargando de apagar ese primer amor. Estaban entrando en tiempo de adormecimiento. Y al Señor no le agradó eso. Por eso fue y les dijo a Éfeso, arrepiéntanse y vuelvan al primer amor. Eso es algo que está sucediendo aún en la iglesia de Jesús, en nosotros como cristianos. Trabajamos, luchamos, nos esforzamos por la bendición, pero poco a poco no nos estamos percatando que se está perdiendo el primer amor. Un hombre, cuando se convirtió, se volvió apasionado por Dios y decide hacerle un altar en su casa. Adornó todo lo necesario y le dijo al Señor, yo haré un pacto contigo y todos los días te voy a ir a buscar. Y este lugar es el lugar donde yo voy a ir a estar contigo siempre. Aquí es donde va a ser la cita celestial contigo. Y duró así la primera semana, la segunda semana, pero poco a poco empezó a dejar de asistir a esa reunión que tenía con Dios, que era el lugar secreto. Cada vez que Dios lo iba bendiciendo, poco a poco se iba alejando más y más de lo que él al principio había dispuesto en su corazón, que era buscar a Dios todos los días. Y era tantas las ocupaciones de este hombre que al final se le olvidó que había hecho un altar para Dios. Y un día sale para el trabajo, pero se le olvida algo, y de regreso va al lugar donde él había hecho un altar, pero a él se le había olvidado, y empieza a buscar lo que necesitaba, cuando de inmediato vio a Jesús que estaba ahí presente. Y él se turba en su corazón y le dice, pero ¿por qué estás aquí? Y Jesús le dice, tú me hiciste una promesa.
me hiciste un pacto que ibas a estar conmigo aquí. Y yo estoy aquí esperándote para estar contigo por el pacto que tú me habías hecho. En ese momento cae postrado, llorando y humillándose delante de la presencia del Señor, porque era verdad. Se había olvidado de ese pacto con Dios por las muchas ocupaciones, por los muchos quehaceres, y había dejado el primer amor por Dios. Y eso suele suceder también con nosotros. Cuando nos convertimos al Señor, estábamos tan apasionados por Dios que hacíamos lo que fuera por orar con Él, por asistir a la iglesia, por leer su palabra. Pero conforme ha pasado el tiempo y las ocupaciones han llegado a nuestra vida, ese fuego de pasión por Él se ha estado apagando poco a poco. Ya no es como la primera vez. Ya no está ese deseo ardiente de estar en la presencia del Señor. Eso se ha venido apagando poco a poco. Porque como ya conocemos más al Señor, como ya tenemos muchos años quizás de haber conocido al Señor, entonces ya eso se convierte como, no, eso es fanatismo. Eso era al principio, ahora ya tenemos que ser más maduros. Y ya Dios sabe que lo amamos. Ya no es necesario estar tanto tiempo en el lugar secreto, ni estar todos los días en la iglesia, porque ya eso era cuando estábamos al principio. Pero amada iglesia, eso es lo que Dios hoy nos está demandando. ¿Y yo cómo sé que he perdido esa hambre y esa sed por Dios? O como lo dice en la versión que leímos de Palabra de Dios para Todos, ¿cómo sé que se ha perdido esa desesperación por Dios? Quizás se pueda evidenciar pereza al orar, o quizás ya no lo buscamos como antes. Antes lo buscábamos todos los días, pero ahora es intermitente. Pero es que como el Señor sabe que estoy tan cansado, como el Señor sabe que estoy tan ocupado, como el Señor sabe, entonces Él me entiende. Pero esto está ocasionando que se apague poco a poco esa hambre y sed por Él. Ya casi no leemos la Biblia, o muchas veces lo leemos por cumplir. Leemos un pasaje y ya uno dice, ya leí un versículo, ya leí un capítulo y con eso ya es suficiente. Pero ya no nos importa siquiera que Dios nos hable, sino que tenemos que cumplir por leer la Biblia nomás. Quizás preferimos estar en otro lugar que no en la iglesia. Pero es que Dios sabe que es el único día de descanso, entonces Él entiende que tengo que dormir hasta tarde, o quizás tengo que ir a visitar a alguien, o quizás tengo que disfrutar el día. Y se olvida ya poco a poco uno del Señor. Poco a poco se está perdiendo esa pasión por Él. O quizás ya no está la necesidad de estar adorándolo a Él todo el tiempo como antes lo hacíamos. Yo me acuerdo que cuando estaba en mis primeros años de cristiano, yo hasta en los buses ponía música de adoración y constantemente lo adoraba. En cualquier momento yo estaba adorando al Señor constantemente. Pero la pregunta es, ¿por qué ahora no lo hacemos? ¿Porque era el primer amor quizás? ¿O porque era ese primer enamoramiento de fanatismo, como algunos lo llaman? Por eso ya no es necesario hacerlo tanto. Déjenme decirle que así no es, amada iglesia. Por eso el Señor nos está llamando a que volvamos como la primera vez. Que tengamos esa hambre espiritual por Él. Que estemos sedientos, desesperados por su presencia. Quizás al principio no sabíamos ni cómo orar, pero es que estábamos tan sedientos de Él que decíamos, Señor, al menos estar en tu presencia es el anhelo de mi corazón. Al menos con mis propias palabras, así sean pocas. Con eso es que quiero orarte y adorarte con las canciones que aún ni siquiera yo me sé, pero quería adorarte. Déjenme decirles que para mí
Es la única forma que conozco para estar completo, y es estar en su presencia. Necesito, como el siervo sediento busca esas aguas para saciar su sed, así necesito su presencia para poder yo vivir, para poder estar feliz. Necesito cada día más y más estar bajo su presencia. Eso es lo que yo les puedo asegurar y decir. Cada día necesitamos más y más de su presencia. No es que al principio éramos unos y terminamos siendo otros, sino que al principio y hasta el día de hoy ha acrecentado nuestra pasión, nuestro deseo, nuestro anhelo por estar en su presencia. Y algo que yo me he propuesto es siempre tener presente que necesito buscar al Señor y tener esa amistad, esa relación con Él como si fuera esa primera vez. A mí no me importaba si estaba cansado. No me importaba si tenía que orar en los buses, en donde fuera necesario. Pero yo decía, necesito estar en la presencia del Señor. Y eso es lo que me he propuesto. No como la primera vez, sino aún más, aún mayor pasión. Pero necesitamos volver, como al principio, ese deseo de estar en la presencia del Señor. Y la pregunta es, ¿hasta el día de hoy eso es lo que está sucediendo en nuestras vidas? Porque Dios desea que lo busquemos a Él con hambre y sed por su presencia. Y esto es muy vital para nosotros y es lo que desea el Señor. Porque el Señor nos anhela celosamente y quiere que lo busquemos apasionadamente todos los días. Y yo puedo asegurar que una persona que busca desesperadamente a Dios, que tiene hambre y sed de su presencia, que está completamente apasionado por Él, su vida será diferente. Nunca volverá a ser igual. Vivirá feliz, estará rodeado no solamente de su presencia, sino que presenciará los milagros más extraordinarios que jamás haya evidenciado su vida. Dios es galardonador de los que le buscan, y si tú le buscas apasionadamente, Él mismo quitará a todos sus enemigos y les dará las más grandes victorias que jamás te hayas pensado y que hayan sucedido en tu vida. Amén. Y eso lo vemos continuamente en la Biblia. David era uno que tenía hambre y sed por su presencia. Después de que llegó a ser rey, él decide en su corazón ir a traer la presencia del Señor a su lugar, porque la presencia del Señor había sido traspuesta, porque habían olvidado al Señor en ese momento. Y David va y a la primera vez trata de traer la presencia del Señor, pero lamentablemente en ese momento muere Usa por menospreciar la presencia del Señor. Y David se entristece, pero también cae sobre su vida temor. Y lo que hace es llevarla a la casa de Obed-Edom. Y mientras estuvo allí en la casa de Obed-Edom, este hombre y su familia prosperó. Por los 3 meses que estuvo, la presencia del Señor allí. Cuando David se enteró de esto, él dijo, yo quiero la presencia del Señor conmigo. E hizo todo lo que fuera necesario para traer su presencia. Y mientras iban caminando hacia Jerusalén, él cantaba y adoraba con todas sus fuerzas al Señor. Lo alababa porque estaba completamente feliz, porque tenía consigo la presencia del Señor. Y aunque su esposa lo menospreció, él dijo, no me importa, me haré aún más vil delante de la presencia del Señor. Este hombre era un apasionado por la presencia del Señor. Cuando pecó, lo único que le importaba era, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No te apartes de mí, era lo único que le importaba a David. Y si ustedes ven la vida de David, este fue el mejor rey sobre Israel. El Señor le dio grandes victorias. No había ningún enemigo que se levantara contra David, porque sabían que los iba a derrotar, porque Dios estaba con ellos. Dios peleaba con David y por David. Y David fue gran hombre de Dios.
pero porque había algo en su corazón y era pasión por la presencia del Señor. Hasta Dios mismo dijo de David: Él tiene un corazón conforme al mío, porque hace todo lo que yo le mando. Pero era porque era un apasionado por el Señor. Cuando Jesús pasó a la aldea de Marta y María, fue y se quedó en la casa de ellas. Y mientras Marta estaba tan ocupada con las cosas que tenía que hacer en la casa, María escogió la mejor parte y era sentarse a los pies de Jesús. María sabía que los quehaceres podían esperar. María sabía que, por decirlo así, así se caiga la casa, no me importa, pero yo prefiero estar en la presencia del Señor escuchando lo que Él está diciendo. Y Marta se perdió de esa gran bendición por estar ocupada en hacer tantas cosas. Eso es hambre y sed por la presencia del Señor. Moisés era uno que era apasionado por Dios. A pesar que había una promesa para Moisés y el pueblo de Israel de llevarlos a la tierra prometida, de darles bendición, de que fueran puestos por cabeza y no por cola, en un momento el Señor les dice, por causa de la desobediencia y la rebeldía del pueblo, les dice: yo no voy a ir con ustedes, yo voy a mandar a mi ángel, y de cierto voy a darle lo que ustedes quieren, que es la promesa, se las voy a dar, pero yo no voy a estar con ustedes. Moisés le dice al Señor: si tu presencia no va a ir conmigo, prefiero quedarme en este lugar. No me importa la tierra prometida, no me importa las muchas bendiciones que tú me des. A lo que más me importa a mí es que tu presencia esté conmigo. Y lo que hace Moisés es coger la tienda y la saca fuera del campamento, y se le llamó la tienda del encuentro con Dios. Y todo aquel que quería ir a buscar a Dios tenía que salir del campamento e ir a la tienda del encuentro con Dios. Y todos los días salía Moisés para buscar al Señor, para que él entendiera que lo más importante para Moisés era la presencia del Señor y no una tierra prometida. Lo más importante para Moisés era que él estuviera con él y no tener muchas riquezas y bendiciones, pero sin Dios. Era tal el desespero de Moisés que decide quedarse en un desierto a pasar una tierra de bendición, pero sin Dios. Eso es tener hambre y sed desesperada por la presencia del Señor. Eso es ser un hombre apasionado. Y eso conmovió el corazón de Dios, que dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Voy a ir contigo porque en lo que hay en tu corazón es hambre por la presencia de Dios. Por eso yo les puedo asegurar, amada iglesia, Dios está buscando personas que lo deseen con fervor. Él quiere que tengamos una relación con Él, pero es necesario tener hambre y sed por su presencia, como si fuera la primera vez, que volvamos al primer amor y que en nuestra alma esté ese vivo celo por Dios, que lo deseemos apasionadamente, desesperadamente, y Él le mostrará su favor. Hoy necesitamos tomar una decisión muy importante, porque Dios nos está diciendo: arrepiéntete y vuelve al primer amor. Que tengamos hambre y sed de su presencia, porque si no, Él quitará su presencia de nosotros. Dios quiere que nos apasionemos más por Él. Dios quiere que todo el tiempo esté ardiendo ese fuego de pasión por Él. Que todos los días digamos: tenemos hambre y sed, como el siervo brama por la corriente de las aguas. Señor, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma está desesperada por estar en la presencia del Dios vivo. Eso es lo que necesita la iglesia, amada familia. Eso es lo que necesitamos nosotros. Pasión por su presencia es lo que a Dios le gusta y es lo que hace mover el corazón de Dios. Pasión por la presencia del Señor. Amén. María era una de ellas. Dice la Biblia: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro.
Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Esta mujer deseaba, con deseo ardiente en su corazón, estar en la presencia del Señor. Y le dice a los que estaban ahí: ¿dónde lo han puesto? Dígame dónde lo llevaron, porque yo lo quiero conmigo, porque yo lo deseo. Y eso es lo que yo les digo hoy a la iglesia, o los creyentes: ¿dónde lo han puesto? Dígame dónde lo han llevado, que yo lo quiero conmigo. Yo lo deseo desesperadamente. ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde lo dejaron? Porque yo sí lo quiero conmigo. Yo lo voy a tomar y lo voy a llevar conmigo. Yo sí lo deseo desesperadamente. Por eso busquémoslo desesperadamente, amada iglesia. Eso es lo que necesitamos hacer. Eso es lo que necesitamos hacer, amada iglesia. Como lo dice Cantar de los Cantares: por la noche busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije: me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado un poco de ellos, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí a la cama, a la casa de mi madre, y en la cámara de la que me dio a luz. Yo os conjuro, oh doncella de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Salgamos a buscarlo apasionadamente hasta que lo encontremos y lo llevemos al lugar secreto y allí lo retengamos, porque ese es el deseo de nuestro corazón. Así que hoy, amada iglesia, que podamos decir: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Que hoy podamos decir: yo le pertenezco a Jesús, y no como un simple cliché, sino porque estamos desesperados por su presencia, apasionados por Él. Y la pregunta de hoy es: ¿qué está pasando hoy con tu corazón? ¿Qué está pasando hoy? ¿Has perdido tu primer amor? ¿Ya no es como antes? ¿Ya no está ese vivo celo por Dios como lo tenías al principio? Yo les puedo asegurar que Él está buscando a alguien que esté desesperado por Él, porque con Él va a hacer cosas maravillosas el Dios Todopoderoso. Como un ciervo busca agua fresca cuando tiene sed, así me desespero yo buscándote, Dios mío. Mi sed es de Dios, del Dios que vive. ¿Cuándo es que voy a presentarme ante Dios? ¿Cuándo? Que hoy tomemos esa decisión y digamos: Señor, a partir de ahora me voy a ir a presentar delante de ti. A partir de ahora me voy a ir a presentar delante de tu presencia. Así que los que hoy decidan tomar esta decisión, quiero que nos pongamos de pie, porque necesitamos tomar una decisión hoy, amada iglesia, y es que volvamos a ese primer amor, como la primera vez, que nos apasionemos por Él, que en nuestro corazón esté ese vivo celo por Dios, que arda desesperadamente nuestro corazón por amor de su presencia.
En el nombre de Cristo Jesús. Vamos.